Señor, vamos a orar. Señor, te doy las gracias por estar aquí. No pude empezar el año aquí en Ciudadela como era lo que estaba previsto y te doy las gracias por poder haber venido este día de enero. Gracias por las personas que hoy nos hallamos aquí, como ha dicho Miguel, por haber tomado esta decisión. Te pido que no solamente nos guardes, nos acompañes siempre, especialmente en esta semana que desde hace más de un siglo se dedica a orar por la unidad de todos los cristianos, Señor, sino también cualquier día de nuestra vida, en cualquier lugar donde estemos. Que te lo presentamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, creo que les pasa a todos, a mí me pasa cuando llegamos a cualquier iglesia, que las canciones que tú no has pensado que ibas a oír, te hacen dar vueltas en lo que estabas tú pensando decir y tenías preparado. Y me ha llamado la atención porque alguna ni siquiera yo creo que no la había oído nunca, esta de la Navidad. Son nuevas todas. Vale. Y decía, o tengo muy mala memoria o aquí hay novedades. Me han gustado mucho, te felicito, y me ha hecho pensar que había una cierta conexión. Pero claro, yo le prometí a Lucy que hablaría un día de la Torre de Babel, pero hablar de la Torre de Babel, que le pedí a Dani que pusiera una foto de algo que no es la Torre de Babel seguramente, pero para que nos situemos, lleva muchas otras cosas. Entonces, como no quiero que parezca una conferencia ni un rollo, vamos a empezar por lo que realmente significa la Torre de Babel. Porque la única manera de entender la Torre de Babel, aunque os vaya a sorprender tal vez algunos ya lo supierais o lo hubierais pensado, no es lo que vamos a ver en este entorno de Ur de los Caldeos, es el Zigurat de Ur de los Caldeos, lo que queda de él. Zigurat significa casa de los dioses, en la lengua antigua de ellos, y lo que ellos hacían en esas zonas, si veis alrededor, no vais a ver, por mucho que ampliásemos la foto, no vais a ver ni una montaña. Esto es Mesopotamia, que significa Mesopotamos. Hipopótamo es el caballo, hipo de hípica, pótamo río, el caballo que está metido en el río. Pótamos son ríos, por tanto Mesopotamos o Mesopotamia es entre los ríos Tigris y Éufrates. Y es una zona muy fértil, muy llana, porque son los restos de desbordamientos de los ríos que van dejando, como pasó en Valencia por desgracia, ¿no? Van dejando sedimentos, y esa zona es muy llana, muy fértil, y es la cuna de la gran civilización también bíblica, ¿eh? Porque ¿qué ha dicho? Que Taré venía de Ur de los Caldeos, venía de este lugar. Pero bueno, esa es la historia. Vamos a ir al final de todo. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, o alguien estudia a la iglesia, nos estudia, siempre va a tener que empezar por un acontecimiento sin el cual no entenderíamos la iglesia, que es Pentecostés. Y Pentecostés no es otra cosa que el negativo, o el positivo, si queréis decirlo así, de la Torre de Babel. Es como el negativo y el positivo. ¿Entendéis esta expresión? Negativo y positivo, porque ahora con las fotos actuales no se usa ya este concepto, porque ya todas en el móvil nos sale en la pantalla positiva la imagen. Pero negativo y positivo, los que éramos de otra época, recordamos los negativos pequeñitos en celuloide, que los mirábamos ahí a la luz y veíamos todo al revés, ¿no? Si una persona tenía el pelo negro, en el negativo lo tenía blanco y cosas de estas, ¿no? Pues vamos a entender un poco ese negativo y positivo y luego vamos a hablar. Mesopotamia, lugar de grandes inundaciones, por tanto, entre dos ríos, por tanto, un lugar de agua. No es casualidad que venga esta historia justo detrás de la del diluvio. De hecho, los textos más antiguos hallados en estos pueblos sumerios, estas culturas, el famoso Emunaelis y la famosa epopeya de Gilgamesh, que algunos a lo mejor las habéis leído, habla de un diluvio también. No es solamente la Biblia que hable de un diluvio. Pero en Pentecostés lo que viene del cielo no es agua, es fuego. No cae agua para provocar una inundación, sino lo que se derrama sobre los que están en Pentecostés son llamas de fuego. El fuego en todas las culturas es un símbolo opuesto al agua. El agua, por ejemplo, en Menorca, que hay tanta humedad, sobre todo en invierno, el agua es lo que te moja y tal, te metes en casa, y supongo que antaño más que ahora, el que tenía un fuego para calentarse, pues lo agradecía, para secarse toda esa humedad y todo ese agua. Tanto el fuego y el agua como dos opuestos, positivo y negativo, que decíamos, el negativo y positivo. Yo creo que el negativo es Babel, pero miradlo como queráis. Luego viene
que aquí, ¿qué hacían en esto? Vamos a ir a la historia que hemos leído. Hacían que esas culturas que sabían que estaban expuestas a inundaciones construyesen una gran edificación en torno a los zigurats. Si buscáis en internet veréis que había ciudades inmensas, gracias a una cosa que se puede observar en la foto, yo creo, que lo dice el texto, que inventaron los ladrillos. Los ladrillos no los hemos inventado hace 10 años, ni 50, ni 100. Hace miles de años que la humanidad empezó a usar ladrillos. Y en una tierra así, ¿qué hacían? Cogían barro, lo mezclaban con paja de algún cereal, lo dejaban secar al sol y se volvía, si habéis, yo que he trabajado barro, que he hecho modelado en barro porque me tocaba en la carrera y tal, y porque también me gusta, luego cuando dejas el barro y no lo tocas se seca y se pone bastante duro. Pues lo que hacían es que cuando estuviera duro empezaban a colocar cuántos miles o millones de ladrillos hacen falta para hacer algo así. Pero es que buscad en esa tierra, no veréis piedras, no veréis árboles. ¿Por qué se queman las casas, pobrecitos, en California? Porque las hacen de madera, tienen muchos bosques, hacen construcciones de madera y entonces el fuego se lo puede llevar por delante. En otros sitios, aquí, si vais a la cultura talayótica menorquina, veréis casas de piedra, porque aquí si algo hay, son piedras. Hay muchas piedras en Menorca, pues hay paredes secas por todos lados, pero allí no. Entonces había que inventarse los ladrillos. Se inventaban los ladrillos y empezaban a edificar una torre. ¿Qué pasa? Si uno es lo bastante observador, se da cuenta que hace falta mucha gente para hacer eso, pero que además, si lo haces bien, si veis la escalera principal, de todas las fotos posibles, encontraréis muchas si las buscáis, he escogido una en donde se viera gente subiendo por la escalera principal, ¿no? Y se viera gente arriba. Eso está derruido, eso es lo que queda, eso es la base de un zigurat, ¿vale? Esto es la base de esa torre. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que hay un primer nivel bastante alto, que aun en las peores inundaciones no se iba a cubrir ni ese primer piso, seguramente. La escalera sí, la llenaría el agua, la taparía el agua, pero ese primer piso, donde vemos que hay gente arriba, ahí no creo que llegase el agua, por mucho que subiera el nivel de los ríos, pero estamos hablando de extensiones muy grandes. Vuelvo a lo de Valencia, es muy triste, pero si pensamos en Valencia, Daniel lo sabe mejor que yo, porque ha vivido allí, sabe de lo que hablo, puede ser que en una casa ha habido muchas desgracias si era una planta baja. Yo he hablado con gente que está allí, si vivían en un primero, si vivían en un segundo, ya es distinto. El gran peligro ha sido las plantas bajas. Pues aquí igual, si tú levantabas eso, un buen nivel, por mucho que crecieran los ríos, no iba a afectar. Pero la pregunta, lo de ser observadores que os digo, ¿quién iba a vivir ahí arriba? ¿Quién creéis que vivía arriba de la primera planta del zigurat? Vale, el rey seguro, pero el rey no vive solo. Hay un entorno que nosotros llamamos la corte, en muchos lugares le llamamos la corte, que es la corte es la gente que rodea al rey. Tanto si trabajan para los reyes, como si son sacerdotes, como si son, no sé, escribas, gente que lleva las cuentas de palacio. Entonces, hay todo un sector de la población protegido. ¿Qué pasa en estos casos? Cuando hay grandes inundaciones, hoy en día también, me sabe mal volver siempre a lo de Valencia, que ocurrió en octubre, pero nos ha marcado un poco a todos. En esos lugares, lo que pasa es que la gente más sencilla, que ha ido a comprar las casas que estaban a lo mejor de precio porque estaban construidas en lugares donde no valía tanto, se han estropeado, han perdido su vivienda, mientras que los que vivían en lugares mejores, en lugares más altos, se han salvado. Yo no sé si aquí, nunca me acuerdo bien de todos vosotros, pero creo que alguno viene de la tierra de Víctor Jara. ¿Lo digo bien? ¿Conocéis a Víctor Jara? ¿Nadie es de la tierra de Víctor Jara? El cantante era peruano, Víctor Jara. No quiero equivocarme, bueno, luego lo buscáis. Víctor Jara, cuando yo era joven, escuchaba las canciones de ese señor, que acabó muy mal, pobrecito, le acabaron matando. Él decía que en las casas del barrio alto, ¿os suena esta canción? En las casas del barrio alto, ¿quién vive en las casas del barrio alto? La gente que tiene una preciosa entrada de auto, dice, y tienen todos un televisor. O sea, él está hablando de la gente rica que vive en el barrio alto. Pero eso siempre ha sido así. Las clases poderosas
han vivido en zonas más altas de las ciudades. Y en este caso, que todo era llano, se hicieron estas torres, estas como una ciudad dentro de otra ciudad. Era la ciudad de los dirigentes, la ciudad de la gente importante. Estaban ahí arriba. ¿Qué pasa? En medio eso se ha perdido, eso seguía subiendo. Había el Santo Santísimo, el lugar donde, según ellos, habitaba su diosa. Para ellos era una diosa, era una mujer. Y esa diosa, seguro que adivináis a qué la dedicaban. ¿Qué controlaba esa diosa? La corte. La corte, bueno, sí, porque claro, ellos creían que había un vínculo entre los señores y los dioses, pero las diosas antiguas siempre han sido, si habéis estudiado cualquier cosa de arte o lo que sea, diosas de la fertilidad. Siempre han sido diosas de la fertilidad. Vale, ahora vamos a ver por qué he hecho sufrir tanto a Cristina. La mitad de este capítulo, mucho más de la mitad, realmente los 9 primeros versículos hablan de la Torre de Babel. Todo lo demás está hablando de generaciones y generaciones, generaciones que tienen 2 o 3 cosas que vale la pena destacar. Una, que cada vez viven menos, ¿os habéis fijado? 800, no sé qué, 400, y al final 200, 100 y algo. Bueno, 100 y algo aquí ya lo igualamos. En Menorca estuvo el famoso Río d'Avets de Svitjor, que vivió 115 años o una cosa así. O sea que ahí ya podemos igualarles en Menorca. Pero empiezan diciendo que viven 800 y ahí dices, bueno, y Matusalén antes del diluvio que vivió 900 y pico, ¿no? Lo interesante no es esa cifra, es como que nosotros nos vamos cada vez más, leyendo ese texto tan raro, de nombres tan raros, nos vamos sintiendo cada vez más próximos, como decir, esto ya me resulta más familiar. No tienen el primer hijo a los 90 años, lo tienen a los 29. Esto me cuadra más. No tienen que vivir 800, tienen que vivir 100 y algo. Bueno, nos vamos sintiendo cercanos y entonces llegan a un tal Taré. Y fijaos que este Taré no es engendró, vivió, sino de repente nos habla de más de un hijo, nos habla de una nuera, muy conocida por todos nosotros, Sarai, y nos habla de un... ¿qué? ¿De qué nos habla? De un traslado, de una emigración, ¿de qué nos habla? Dice que decidió dejar Ur de los caldeos e irse a la tierra de Harán. Eso es como si fueras del río, de donde el río desemboca, hacia las montañas donde nace el río. Pero una gran distancia. Hoy en día tendrías que pasar por varios países, tendrías que salir de Irak, pasar por Siria y llegar prácticamente a Turquía. Estamos hablando de una gran distancia. Vale. Volvamos un momento a Pentecostés. En Pentecostés estamos hablando de mucha gente que se ha reunido para la fiesta de Pentecostés, ha venido sobre ellos fuego, y lo que ha producido, el fenómeno que se produce, el fenómeno que los movimientos pentecostales sobre todo han hecho muy famoso en el mundo de Pentecostés, es el fenómeno ¿de qué? De las lenguas, ¿no? La famosa glosolalia, que es lo que dice en griego, ¿no? Hablar en lenguas. Pero el hablar en lenguas de Pentecostés aún lleva debate, aún lleva mucho debate. Porque la cuestión es que lo que se pretende ahí es que todos los que venían a la fiesta de donde vinieran, partos, medos, elamitas, o sea, los partos venían de lo que hoy sería casi Persia, medos también de esa zona, elamitas, Elam, un poco más al sur, todas esas culturas, imaginaos hoy en día que se reunían en Jerusalén y dijéramos países de hoy, libaneses, egipcios, libios, de Arabia Saudí, de Jordania, de Irak, de Irán, de Armenia, todos, cada uno con su lengua, dice que oían alabar a Dios en su propia lengua y lo entendían. Lo entendían. ¿Qué está pasando? No hay confusión alguna. Hay todo lo contrario de Babel. En Babel dice que se produjo la confusión de las lenguas. De ahí viene un poco Babel. Babel viene de una palabra muy antigua, es como cuando decimos nosotros bla, bla, bla. Alguien bla, bla, bla en un cómic, que es como que no sabes, habla, pero no sabes muy bien lo que está diciendo, o se enrolla tanto que ya no escuchas, que a lo mejor le está pasando a alguien ahora, pues bla, 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 pones bla, 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 y ya no sabes lo que dice, pero te suena a Babel. Pero es que Babel es de donde viene Babilonia. Y en Babilonia no es que hayan pasado pocas cosas, es que desde el punto de vista bíblico, seáis analistas antiguos
o muy modernos, me da igual, Babilonia es Babilonia. ¿Por qué digo antiguos o modernos? O bien porque de Babilonia viene la familia de Taré, incluido Abraham y Sarai, vienen de Ur de los Caldeos, vienen de allí, o porque la gran, por decirlo así, desgracia, ¿no? El gran drama del pueblo de Israel fue cuando les deportaron a Babilonia. ¿Cuántos salmos hay? Creo que también tú tienes música, o me suena haber oído yo aquel de la deportación, ¿no? Dice, cuando nos obligaron junto a los ríos de Babilonia, nos obligaron a cantarle un canto a Sion, ¿no? Hay una versión muy pop de cuando yo era joven, te debe sonar a ti, By the Rivers of Babylon, ¿no? Y es junto a los ríos de Babilonia. Es un salmo impactante, porque ellos están tristes porque les han sacado de su tierra y se los han llevado de vuelta a Babilonia, donde ellos no quieren estar. Volvamos a Babel. ¿Por qué no quieren estar en Babel? ¿Por qué Taré coge a su familia y se va de Babel? Porque probablemente ellos no vivían allá arriba. Probablemente les pillaron inundaciones, destruyeron sus casas, probablemente tuvieron que trabajar construyendo, reconstruyendo esa torre que nunca se acababa porque siempre había que reconstruirla o seguir edificando una parte o porque nacían más sacerdotes, más gente rica. Y encima, vamos a meter ahí una cuña publicitaria, no hace falta, no es un spoiler, ¿verdad?, que os diga que encima Abraham y Sarai no podían tener hijos. Con lo cual podían decir, vaya diosa, le hacemos una torre inmensa a la diosa de la fertilidad y mi mujer no tiene hijos. O sea, ese culto a esa diosa no está funcionando. ¿Qué pasa? Que si el que quiera leer Génesis desde este capítulo verá que a partir del siguiente capítulo todo es la historia de Abraham, de lo que tardó en tener a su hijo Isaac, después de que por fin nació su nieto, que bueno, eran dos, Jacob y Esaú, pero que Jacob ya tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel, etc. Todo el libro de Génesis viene de varias generaciones de esta familia que aquí ha sido nombrada. Pero vamos a volver a la torre. En esta torre no se habla, al principio de este capítulo no se habla ni de la diosa, ni de los ladrillos sí, pero ni de lo que costó edificarla, como cuando hablan de las pirámides de Egipto, que no tienen nada que ver, ¿eh? Por favor, aunque se confundan, no tienen nada que ver, ni con las pirámides de Egipto ni con las aztecas. Las pirámides de Egipto son tumbas, son para enterrar al faraón, bien protegido él. Estos son como ciudades dentro de una ciudad, es otro concepto. Por eso las pirámides de Egipto, si las veis, tenéis en la memoria, las pirámides de Egipto no tienen escaleras para subir a la pirámide. Tienen 4 triángulos lisos y prueba tú de subir por esa pared. No creo que sea muy fácil. ¿Qué pasa? Estamos en un lugar donde podríamos fijarnos en la construcción, podríamos fijarnos en eso, pero si vamos al texto, no habla de eso. El texto, que son nada, 9 versículos, ¿de qué habla? Yo voy a hacer un experimento con vosotros. Lo voy a leer en una versión que a lo mejor no os esperáis, pero como lo habéis leído antes, o si quiere Daniel lo puede volver a poner, veréis que va de esto. Dice en la versión que yo he traído, en tota la terra es parlava una sola llengua i es feien servir les mateixes paraules. ¿Qué he hecho yo? He escogido otra lengua y otras palabras. ¿Todos lo habéis entendido o no? ¿Alguien no ha entendido lo que he leído? ¿Lo habéis entendido? Eso significa que hablamos, o aquí se pueden hablar diferentes lenguas. Podría haber cogido inglés, podría haber cogido una lengua que a lo mejor nadie de aquí habla, pero no sé si tenéis YouVersion. ¿Vosotros tenéis YouVersion? En el móvil, la aplicación de la Biblia. Si habéis ido alguna vez a buscar lenguas, ¿no se os ha hecho un poco largo? Si habéis hecho, yo he hecho ese experimento, os lo recomiendo que lo hagáis. Ir a las lenguas a las que puedes encontrar traducida la Biblia e ir pasando con el dedo en el móvil. Se os va a hacer largo, ¿eh? Yo leí ese día que me dediqué a hacer esto, vamos, no sé cuántas, cientos de lenguas de las que no tengo ni idea, ni de que existen, ni de dónde se hablan. Hay cientos de lenguas. ¿Qué está pasando aquí? Volvemos al relato. Dice que se hablaba una sola lengua y se usaban las mismas palabras.
Y ahora tenemos la Biblia en cientos o miles de lenguas con muchísimas palabras diferentes. Vamos a analizar un poquito esto, que no me quiero enrollar, pero es muy importante. Yo vine aquí hace 33 años, creo, para 34, y venía de una familia. Yo nací en Madrid, mis padres se habían criado en Alcalá de Henares, cerca de Madrid, con lo cual mi lengua era esta, la que hablo, castellano. Pero yo había ido con 4 añitos a vivir a Tarragona y me había encontrado con unos niños en párvulos en la escuela infantil que hablaban, según mi opinión, yo le decía a mi padre, aquí los niños hablan mal, no hablan bien, se les entiende fatal. Una palabra sí, 2 no se entienden. Hola, bon día, ya, ¿cómo que bon? Bon no, buen o buenos. Día vale, día lo has dicho bien. Yo pensaba, dicen una bien y 2 mal, o una bien y una mal, yo pensaba que hablaban mal. Claro, yo supongo que mi padre me lo explicaría, pero yo ¿qué queréis que os diga? Con 4 años yo no recuerdo la explicación. Solo recuerdo la sensación de que yo en mi casa la gente hablaba bien y en el colegio los niños hablaban mal. No sabían hablar castellano bien, los pobres. Yo decía, aquí en Tarragona qué mal castellano hablan. Pero bueno, esa era mi idea. Con los años me di cuenta de que no era tan diferente. Digo, esto no es tan diferente. Entonces mi gran amigo, que por cierto al que le gusta la música de rock catalana, que a lo mejor aquí no hay nadie, formó parte luego de un grupo muy famoso de rock catalán que se llamaban Los Pets. Los Pedos se llamaban, nada menos. Pero bueno, triunfaron, ¿eh? Y mi amigo era el saxofonista de este grupo. Y él, que era muy catalán, yo le decía, yo ya sé hablar catalán, yo ya me he dado cuenta que yo podría hablar catalán si quisiera. Eso es facilísimo, no es tan diferente. Yo creo que solo con quitarle la última letra ya vale. Dice, ¿qué dices? Digo, sí, ponme un ejemplo. Me decía él, mira, camión, camión, ya está. Habitación, habitación. Vas quitando la última letra y te sale catalán. Y claro, me empezó a hacer preguntas de palabras que no se parecían en nada, ¿no? Basura, basur. ¿No? Escombraries, fems, pero basur no es basura. Bueno, empecé a darme cuenta que no era tan sencillo, pero me di cuenta de que lo aprendía sin demasiado esfuerzo. ¿Qué pasa? Se lo dedico a Tara esto. Llegó un día que quise aprender inglés. Y entonces ahí sí que ni quitando una letra, ni poniendo 2, ni girando todas las letras, ahí no había manera. Yo llegué a un momento, no sé cómo lo vivió Miguel cuando fue la primera vez contigo a Inglaterra. Ah, ahí sí, ahí te entiendo. Llegó un momento que mi hermana mayor es profesora de inglés y yo era el segundo, y mi padre tuvo la feliz idea, como los padres de entonces, de que mi hermana tenía que ir un verano a Inglaterra porque iba a hacer la carrera y no podía ser que no tuviera un cierto nivel de inglés, tenía que ir allí a aprender más, y que yo la tenía que acompañar, porque una chica no podía ir sola a Inglaterra un verano, en esa época, no sé si ella tendría 17 y 16, no sé, y yo tenía que ir a Oxford con ella. Bueno, ¿yo qué queréis que os diga? Yo llegué allí y pensaba, ¿cómo puede mi hermana querer aprender una lengua que no hay quien la entienda? Yo llegué el primer día, yo tenía una familia, y yo pensaba, menos mal que la comida está asegurada, porque cuando me levantaba había un packed lunch, había ahí un sándwich, ¿no? Me iba a clases, y cuando volvía de dinner siempre estaba on the table. Y yo decía, bueno, qué bien, al menos la comida está asegurada, no hay que pedirla, pues si hubiera que pedirla, estamos listos. Pero fueron pasando los días de aquel verano, y un día me di cuenta que yo empezaba a entender cosas de aquella lengua tan rara. Y que la mujer de la familia donde yo vivía, que la pobre trabajaba todo el día muchísimo, era cocinera en no sé el sitio donde era, pero era cocinera, llegaba a casa y seguía cocinando, nos hacía la cena, se levantaba tempranísimo, preparaba los pack lunch, el mío y el de un francés, que debo decir, no me acuerdo del nombre, no voy a poder dejarle mal al pobre, pero he de decir que su inglés era aún peor que el mío. Porque yo hablaba con esta señora y aún me entendía. Con el marido no, el marido era irlandés y era imposible entenderle. Yo de este señor solo recuerdo
que me hacía un gesto así con la cabeza y enseguida alargaba, estaba siempre en una butaca delante de la tele, cuando yo volvía de las clases, alargaba la mano hacia el suelo y tenía una lata de cerveza que yo creo que era como doble de alta que las que nosotros usamos aquí. Yo solo recuerdo que él me decía algo y yo no sabía qué, decía, y seguía bebiendo cerveza y mirando la tele. Pobrecito, yo no lo estoy criticando, eso es lo que yo recuerdo. Pero la mujer, yo llegué a hablar con ella. Recuerdo un día, nunca se me olvidará, que pusieron en la tele Alien. ¿Suena Alien? El octavo pasajero, una película de terror. Entonces yo ya la había visto en España, entonces me hacía mucha gracia que la mujer vio toda la película con un cojín así, delante de la cara. Y entonces hacía así un poco, miraba y me decía, ¿qué pasa? Pues, lo tengo que explicar. Claro, era imágenes de si va a salir la lengua, si va a convertir ahí, solo sería gritos de gente que iba muriendo, y yo que le tenía que explicar si yo no lo miraba, y yo me reía. Y entonces se enfadaba conmigo, ¿por qué te ríes? Estoy sufriendo, y tú no me explicas la película. Y digo, o sea, se está haciendo en español, que no tiene ni idea de inglés, que te voy a explicar. Yo, mira, y yo decía, mira, y entonces hacía así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y decía, pregúntaselo a tu marido. El marido bebía cerveza y no explicaba nada. Bueno, a partir de ese día hice un gran esfuerzo y me di cuenta de lo que significó realmente la Torre de Babel. Yo entonces no era creyente, pero entonces lo entendí. Qué difícil es que la gente se entienda si hablan lenguas diferentes. Es muy difícil, es muy complicado. Yo supongo que los que habéis venido de otros países de España, no es que hayáis elegido España por ser el país más perfecto del mundo, que no lo es, sino probablemente por la lengua. Porque yo he ido a otros países, no sé qué opináis vosotros, pero me hubiera sido más difícil ir a Holanda, a Rusia, a Polonia, a Finlandia. Finlandia, os dedico esto de parte de Laila, aunque no le he pedido permiso. Laila es la finlandesa que tenemos en Mahón, en la congregación de Mahón. Y yo una vez intenté aprender un poco de finlandés, porque a mí me da por estas cosas raras. Digo, a ver, tráeme un libro a ver si aprendo algo de finlandés. Y me dijo, que sepas una cosa, finlandés solo hablan los finlandeses y Dios. Digo, ¿y eso? ¿Eso decís vosotros? Dice, sí. Dice, ¿y Dios? Porque hace falta una eternidad para aprenderlo si no es finlandés. O sea, como diciendo que a Dios también le costó lo suyo aprender finlandés. Lo cierto es que no os lo podéis ni imaginar. O sea, el inglés es difícil para mí, pero finlandés es una cosa espantosa, o sea, no hay por dónde cogerlo, ninguna palabra se parece. Es como euskera, son las lenguas más raras, todas las demás tienen conexiones. Tú puedes ver, de repente en inglés ves garage, y garaje, se escribe igual que garaje. Dices, bien, aleluya, una palabra que se escribe igual. En finlandés no pasa eso nunca, no hay ninguna palabra que se escribe. Es espantoso, lo dejé a los 5 minutos de intentar aprender, lo dejé. Pero ¿por qué digo esto hablando de la Torre de Babel? Porque claro, la gente piensa, esto de la confusión de lenguas es como una, perdón por lo que voy a decir ahora, como una maldad de parte de Dios. Fue por fastidiar a la humanidad que hizo eso. O eso es lo que la gente cree, ¿verdad? Que Dios lo que quiso es fastidiarnos dividiendo las lenguas. Sinceramente, ¿creéis eso? Porque eso es lo que mucha gente dice cuando lee este pasaje. Además lo dicen unos términos como el salmo que hemos cantado luego, Dios en la congregación de los dioses, que juzga y tal. Es como si hubiera muchos dioses, lo dicen en plural, que dijeran, uy, van a llegar hasta el cielo, no sé qué, como si tuvieran miedo de los hombres y dijeran, vamos a confundir las lenguas. Vamos a hacerle una reflexión un poco diferente. Si el modelo es Pentecostés, si lo que Dios quiere es lo que pasó en Pentecostés, la gente que fue de cualquier lugar del mundo a Jerusalén y se dio cuenta que se había producido un fenómeno, que todos los que recibían el Espíritu Santo, esas lenguas de fuego, podían adorar a Dios y ellos lo podían entender, esa gente que se quedó, todo el mundo a vivir en Jerusalén, o se volvieron a sus tierras. Muy bien, al poco tiempo Pablo se queda allí mirando cómo matan a Esteban. Matan a Esteban y ¿qué se produjo en Jerusalén? Una dispersión. Cuando leemos las cartas, ¿qué leemos? A los judíos de la dispersión. El principio de la carta de Santiago, el principio de Hebreos, habla de que han ido dispersándose por el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre en Babel? Que se ven obligados a dispersarse. Taré que coge la familia suya, Abraham, a Sarai,
a Lot, tal, y se los lleva a otro sitio. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho muchos aquí, venir de lugares que no son y venir aquí, es lo que ha querido Dios para la humanidad. Que nos desplazásemos, que no nos quedásemos en el mismo sitio. ¿Por qué? Me vais a decir, ¿por qué? Primero, ¿qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué dijo Jesús a propósito de cuando recibiésemos el Espíritu Santo? Quedaos en Jerusalén y recibiréis el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que seáis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, y punto. En la ciudad, y hacéis una torre y subís hasta el cielo. No, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Porque el plan de Dios es dispersarnos, que hablemos lenguas y que lleguemos a todo el mundo. Porque lo que es la humanidad es eso. ¿Qué han hecho? Esto tengo que pensármelo bien porque le prometí a Jun que esto, si lo volvía a decir, lo diría diferente. A ver si lo digo bien, luego me corriges. Y además hablo flojo, o sea que lo voy a decir fuerte. ¿Qué hacen las grandes dictaduras, las más crueles? ¿Qué hacen? Primero imponer una lengua. Vamos a hablar de China. Hoy, China o Rusia, si queréis. Imponer una lengua. La lengua más hablada del mundo es el chino mandarín. Más de 1.000 millones de personas. Es la primera lengua más hablada del mundo, pero es una imposición. En ese gran país que es China, hablaban muchísimas lenguas y las suprimieron todas o intentaron cargárselas a todas para dejar solo una. El catalán no es solo una cosa rara de aquí y de Cataluña, se hablaba bastante también, y aún se habla un poco, al sur de Francia, pero a los franceses no les apetecía nada que se hablara catalán. Entonces se llamaba occitano, provenzal, y había hasta grandes trovadores que hacían grandes canciones con guitarra en provenzal y tal. Intentaron cargárselo. Aquí cuando vinieron los Borbones, que vinieron de Francia, también intentaron cargarse cualquier lengua que no fuera la principal de España, fuera catalán, vasco, gallego. ¿Por qué los grandes dictadores, como Mao Zedong en China, han querido cargarse las lenguas? Porque han querido hacer, en Pekín hicieron como esto, una gran ciudad sagrada, donde en el centro estaba allí el emperador súper protegido. ¿Por qué se hace esto? Porque es una manera de salvar a los de arriba. Es una manera de engañar a la gente, porque lo que pretenden estas culturas, vamos a decirlo así, si no queréis que las llamemos dictaduras, que lo son, es una cosa que un judío que a mí me gusta mucho como escribía, se llamaba, no me acordaré, luego os lo digo, escribió El pensamiento único, este libro. Él dijo que lo que querían es que todo el mundo pensara igual, que todo el mundo usara las mismas palabras, las mismas lenguas, la misma lengua, que todo el mundo pensara igual y que no hubiera lugar a cuestionar nada, porque entonces todo el mundo obedecería. Les decían, vosotros habéis nacido, por ejemplo en la India, habéis nacido en esta casta, los parias, pues lo siento, a ti no te toca nada, te toca servir a los de arriba. Y entonces es una forma de manipular a la gente. ¿Qué pasa con las lenguas? La lengua es una forma, y lo voy a decir en honor a esta familia tan mona que yo conocí en Oxford, es una forma de diferenciarse. Yo cuando ya por fin llevaba allí varias semanas y ya les entendía algo, yo me di cuenta que cuando ellos no querían no les entendía. Hablaban más rápido, slang, no sé, palabra, o irlandés, no sé. Pero yo decía, por fin entiendo un montón de cosas. Y de repente iba a la cocina y veían que yo entraba y empezaba. Y yo decía, ya estamos, ya lo entiendo la otra vez. ¿Quién no ha hecho eso? ¿Quién no ha usado una lengua no para confundir, sino para evitar que los demás le entiendan? ¿Qué pasa? Estamos ante un fenómeno que si lo miramos desde los ojos de Jesús y de los ojos del Espíritu Santo, lo que Dios está queriendo es todo lo contrario de la Torre de Babel, todo lo contrario del pensamiento único, todo lo contrario de pretender imponerle nada a nadie y poner a unos por encima y por abajo. Todos somos lo mismo, un pueblo de sacerdotes,
una raza en la que todos somos lo mismo y uno no tiene por qué tener más que otro. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el mismo espíritu a todos. Y eso hace que nos podamos entender, que podamos ir a cualquier lugar, aprender cualquier idioma. Porque una cosa, no lo digo con todo mi cariño, no es normal que aprendamos lengua, no es lo más normal. Porque los niños, cuando son pequeños, no vienen con una lengua de fábrica, ¿o sí? Los bebés que yo he conocido, au, agata, eso es lo primero que dicen. Curiosamente, mamá se parecen un montón de lenguas. Mami, mam, mamá, mum, muma, creo que es en finlandés, es muma. Alguien, ima, en hebreo. Muchas lenguas tienen la M en madre, pero es que tienen la M en mamar y la M en mamífero, que es el que viene de ahí. ¿Por qué? Porque es la bilabial, es separar los labios. Muy pronto un bebé va a querer decir que quiere mamar. No, el niño no está llamando a mamá por su nombre, no la está llamando Isabel o Teresa, está diciendo mamar, quiero, ¿no? Si alguien tiene una duda, que hable con mi suegro, que si Dios quiere pronto cumplirá 90 años. Esta historia creo que al menos Daniel y Tamara la habrán oído alguna vez. Cuando él era un niño muy pequeño, aún mamaba, empezó la guerra civil en España y tuvieron que irse a una cueva en Calacor. Entonces, claro, los niños salen sin ninguna lengua, pero van aprendiendo, van aprendiendo. Entonces, como era la guerra y había muy poco de comer, pues la abuela Juanita, la bisabuela de Daniel, la madre de este señor, pues le siguió dando el pecho todo lo que pudo, 2 años y medio, 3 años, bastante tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Que el niño con 2 años y medio, 3 años, hablaba perfectamente, ya hablaba. Y estaban en una cueva metidas no sé cuántas familias, porque bombardeaban continuamente los aviones de Mussolini, venían aquí y bombardeaban Menorca, porque era zona republicana. Entonces estaban escondidos todos en aquella cueva. ¿Qué pasaba? Que el niño tenía hambre. Entonces, yo esto no lo sabía, me lo decía la gente del pueblo donde yo iba a comer, me decía, ay, yo me acuerdo, qué gracioso tu suegro cuando era pequeño, estábamos en la cueva de Calacor. Y yo decía, ¿gracioso por qué? Entonces le pregunté y me confirmó esta historia. Dice, no, porque estábamos todos ahí con muertos de miedo, tal, y él veía que estábamos, porque estaban bombardeando, tal, que la madre no le daba el pecho, y iba allí, se plantaba delante de su madre, de la abuela, y decía, mambuy, puñeta. Él se enfadaba porque no le daban de mamar, y decía, mambuy, puñeta. Claro, todo el mundo se acordaba de ese niño, porque pedía mamar. ¿Por qué vuelvo a estas historias para mí entrañables, pero al mismo tiempo tristes? Porque todos hemos nacido, hemos aprendido a hablar con lo que teníamos a nuestro alrededor. Pero Dios ha querido que no nos conformemos, que no nos quedemos en la zona de confort que dicen ahora. Que salgamos, que vayamos, que hablamos otras lenguas. Si no hubieran hecho eso, el Nuevo Testamento no estaría escrito en griego. Nosotros no leeríamos Reina Valera en castellano. Nosotros no podríamos haber oído de las grandes conversiones en China, por ejemplo, o las grandes conversiones que está habiendo en otros países de hablas muy lejanas. Tuvo que haber misioneros que se fueran allí. Creo que uno de los, corrígeme Jun si me equivoco, uno de los misioneros en China fue campeón olímpico, que es el que dio lugar a la película Carros de Fuego. Fue un atleta inglés, muy gran atleta, aparte muy fiel a la palabra de Dios, porque en una de las competiciones no corrió porque era en domingo y por fin cogió la medalla alguien que no era él, no sé si era un judío además, pero lo cierto es que luego se fue a China a predicar el Evangelio. ¿Qué pasa? Grandes hombres, mujeres han sido capaces de dejar su tierra, como Tera, Abraham, Sarai en ese momento, irse de su tierra porque Dios ha querido eso. Que vayamos por todo el mundo llevando sus palabras. Y sus palabras no son en una determinada única lengua. No nos ha pedido que todos aprendamos hebreo o la lengua que hablasen Abraham y sus padres, que a lo mejor era caldeo, porque eso era Ur de los caldeos, sino que cada uno en nuestra propia lengua, como dice en Pentecostés, cada uno en su propia lengua adore a Dios. Y por eso, para mí, el significado maravilloso de la Torre de Babel
es que Dios no nos quiere en Babilonia, no nos quiere bajo una dictadura, no nos quiere bajo un pensamiento único que te dice cómo has de pensar y que los ricos están arriba, los pobres estamos abajo y cuando vengan maldadas, que nos lleve el agua a nosotros por delante, porque ellos están en la casa de los dioses, ellos son especiales. No, la Biblia, Jesús lo que nos quiere revelar es que no, Él ha venido para todos, para los más pequeños, para los huérfanos y la viuda que hemos leído en el Salmo, hemos cantado, para los que en principio no tienen nada, no tenían nada, pero Dios se las ha querido dar, ¿qué? El fuego del Espíritu, lo más importante. Y lo que quiere de verdad Dios de nosotros es que nos dispersemos. Yo os admiro a todos los que habéis venido de lejos. No que no podáis volver, como Amancio no está, ¿no? Ha vuelto. Ha vuelto a Perú. Ha vuelto a Perú, para quedarse. No, va yendo a ver a la madre. Va y vuelve. Sí. Pero bueno, alguno irá y no volverá a Menorca, Ya. porque ya ha hecho su etapa. Y alguno, no sé, ahora pienso en Antonio y Estefanía, vinieron de Andalucía y se volvieron a Andalucía. No pasa nada por volver algún día. Hasta yo qué sé, quién deciros. Jesús, cuando estaba en Egipto, como la canción tuya, también querrían volver a Nazaret. Pero no pasa nada por querer volver a la tierra de uno, pero Dios ha querido la dispersión, ha querido el hablar en lenguas, ha querido que la Biblia esté en miles de lenguas y que llegue a quechua y que llegue a cualquier lengua para que la gente escuche las cosas de Dios en su propia lengua, que es la de su madre, que es la más entrañable. Y lo que yo, y con esto quiero acabar, lo que yo veo en la historia de Babel no es un castigo de Dios, sino el fracaso de las dictaduras humanas. El fracaso de los que se creen que pueden ponerse por encima de los demás, imponerles una lengua, imponerles la esclavitud, imponerles que sean siempre los de abajo, y ha querido que seamos otra cosa, los cristianos. Que estemos por todo el mundo, que seamos libres, que no seamos esclavos, que hablemos todas las lenguas, que lleguemos a todas las culturas. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Espero que el Señor nos llene de su Espíritu Santo, que podamos vivir no en Babilonia, sino en cualquier lugar del mundo, que podamos testificar de Él hasta lo último de la tierra, hasta donde el Señor quiera, y que lo hagamos sin miedo, ni a las inundaciones, ni a los que viven arriba en las casas del barrio alto, ni a nadie, sino que lo hagamos con el valor y el empuje que nos da el Espíritu Santo. Que así sea.